hecho de colaborar y la apuesta por Agropecuario. Y tenemos a Rafa Ayuso, que es responsable de desarrollo de la empresa Alfa Laval. Y la idea es que conozcamos de primera mano de las empresas que construyen maquinaria para la extracción de aceites de oliva vírgenes, pues las nuevas innovaciones tecnológicas que se tienen para la elaboración de aceites de calidad diferenciada y el mantenimiento de esas calidades. Así que, Rafa, cuando quieras, muy bien. Todo tuyo. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros porque nos permitáis estar aquí y compartir este ratito con vosotros, poder haber promocionado la feria también, que para nosotros es interesante, ya que estamos muy presentes también aquí en el sector. Ha sido muy interesante todo lo que se ha hablado hoy, se ha hablado mucho del campo, de la parte agrícola, del cultivo del olivo, de cómo perfeccionar el cultivo, optimizarlo, hacerlo más sostenible y más rentable en definitiva, consiguiendo el mejor producto posible. Y eso es muy interesante, pero claro, luego yo voy a hablar de la parte que nos compete a nosotros. Nosotros somos Alfa Laval, una empresa sueca multinacional que desarrolla tecnología para múltiples sectores industriales, pero desde hace más de 100 años desarrolla tecnología enfocada al sector del aceite de oliva, a la industria del aceite de oliva. Entonces, como decía, después del campo está la parte de la transformación. Hay que transformar el producto y hay que ser capaces de extraer el aceite de oliva de nuestras aceitunas. Entonces yo voy a hablar de la parte de cómo la empresa aporta valor al proceso de extracción de aceite de oliva, pero sin llamar engaño. Nunca un proceso industrial va a ser capaz de aportar valor al producto. Es decir, el aceite de oliva, nunca un proceso industrial o un proceso productivo va a ser capaz de mejorar la calidad del aceite que contiene una aceituna. En todo caso, lo que seremos capaces es de evitar empeorarla, ¿vale? Porque desde que nunca un proceso industrial sacará buen aceite de una mala aceituna, pero sí puede sacar mal aceite de una buena aceituna. Y entonces, por eso yo he querido titular la charla "Las innovaciones para reducir la pérdida de calidad en el proceso de extracción del aceite de oliva", que muchas veces puede resultar un poco llamativo el título, es decir, ¿cómo reducir la pérdida? Pero sí, esa es la realidad. O sea, lo que vamos buscando es que no se produzca una pérdida extra de calidad, puesto que desde que la aceituna sale del árbol se inicia un proceso oxidativo, fermentativo, que si bien es necesario para la extracción de aceite de oliva, también va en detrimento de la calidad y de las propiedades nutritivas que al final se extraen, ¿no? Entonces, bueno, mi charla va un poco enfocada, no quiero que sea una charla comercial en la que yo solo hable de nuestro producto, nuestra tecnología, sino que voy a hacer un repaso por el proceso y bueno, desde un punto de vista tecnológico, qué es lo que nosotros aportamos, qué tecnología desarrollamos y el por qué, ¿no? Porque al final la empresa lo que va buscando es la rentabilidad para los clientes, no desarrollamos tecnologías que obviamente no sean rentables, sino todo lo contrario, si no, nunca se venderían. Bueno, por hacer un rápido resumen, los factores, entre otros muchos que hay, pero quizá los principales que afectan a la obtención de calidad, pues es la variedad del olivo. Hay variedades con perfiles más aromáticos que otros o con perfiles fenólicos mayores que otros. El tipo de cultivo es muy importante, si es cultivo intensivo, superintensivo, que ahora está tan de moda y tan extendido. El momento de la recolección es un punto clave. También en términos de calidad, el método de elaboración que se utilice y el almacenamiento y el transporte, ¿no? Que muchas veces se deja de lado y es también un importante factor. Nosotros, en todos estos factores muy generales, en el que incidimos es en el método de elaboración. Como he dicho, en la transformación del producto, la extracción del aceite y del fruto. Dentro del proceso de elaboración, ¿cuáles son los factores, de forma muy resumida, un poco global, que influyen muy significativamente en el proceso? Pues el primero es el tiempo de procesamiento y la temperatura del trabajo. Un control correcto y exhaustivo sobre el tiempo y la temperatura nos va a permitir una mejor elaboración. Luego están también los temas de contaminación, que son muy importantes, o sea, la limpieza en la almazara diaria y de un año para otro, que al final esto es una fábrica, son fábricas que trabajan 2 o 3 meses a lo máximo, y el grado de purificación del aceite final. Yo voy a incidir fundamentalmente en el tiempo de procesamiento, que es importante. Los tiempos desde la recolección en el campo hasta la llegada a la fábrica es un
es fundamental, tanto en la parte de almacenamiento en almazara, que también incide muy negativamente en la calidad final del producto. Muchas veces no podemos hacer más, pero bueno, es importante evitarlo. En definitiva, el tiempo, todo el tiempo, desde que yo arranco la aceituna del árbol, es un cronómetro, una cuenta atrás, en la que cada minuto que pasa estoy generando fermentaciones, procesos oxidativos que al final que van en detrimento de la calidad final del aceite que obtengo. Entonces, bueno, el tiempo es clave y la temperatura también. Quizá la temperatura sea el elemento común a todas las industrias agroalimentarias en las que se procesa un producto, se extrae un producto de un fruto, que más se controle, ¿no? Es muy común encontrar en la industria láctea. Nosotros en Alfa Laval trabajamos en muchas industrias, industria de las proteínas, industria farmacéutica, industria del tomate o cualquier otra, donde el proceso térmico se controla desde que el producto entra hasta que sale. Esto en la almazara ha sido algo que ha costado mucho en CEDIO. Hoy en día ya hay mucha más concienciación sobre esto, máxime cuando hay tecnología desarrollada desde hace 20 o 30 años y que ha costado mucho implementarla. Ahora hablaremos de ello, pero eso es muy importante parámetro. Luego la parte de la contaminación, o sea, el tema de las limpiezas. Aquí ponemos una fotografía muy llamativa, que es una tubería que no se ha limpiado correctamente y año tras año va acumulando restos de orujo. Al final son los azúcares del orujo que contiene el orujo, que se pegan en las paredes de los tubos y van formando capa tras capa y al final te forma un tocho ya irreemplazable. Y luego el grado de purificación final del aceite, que es un aspecto muy importante también. O sea, qué es lo que yo llevo, el producto final que llevo a bodega. Si ese producto final contiene sólido o agua, va a generar en depósito fermentaciones que, por muy buen producto que yo haya extraído en mi proceso, se me va a producir fermentación en el depósito y voy a empeorarlo en pocos días o pocas semanas. Bueno, empezamos por la molienda, que es muchas veces el gran olvidado y es el aspecto más importante del proceso de extracción de aceite de oliva. En la molienda se produce con mucha diferencia, la mayor liberación de aceite. Entre el 70 y el 80% de aceite se libera en la molienda cuando yo rompo el fruto. Un ajuste bueno de molienda es muy importante y, como digo, se deja mucho de lado en la almazara. O sea, el maestro configura el molino y ya no lo toca más en toda la campaña. Y hay creencias falsas en esto, hay creencias de que... Aquí podemos ver dos tipos de molinos. El convencional, el que generalmente todos los que sois productores aquí tengáis, que es el molino convencional de martillos, donde lo que se produce es una rotura de la aceituna entre un martillo y una criba, y esa criba se ajusta en función del tamaño del fruto. Y es correcto, pero muchas veces no es válido. Muchas veces, cuando la humedad sobre todo contiene... Por ejemplo, con aceitunas de poco calibre, como puede ser una arbequina, se tiende a utilizar, o verde, que todavía no está el fruto completamente desarrollado en términos morfológicos, se tiende a utilizar cribas de 5. Y es correcto, pero no del todo, porque si la aceituna contiene, como este año que ha habido lluvia a principio de campaña, se hincha mucho de agua, esa criba de menor tamaño puede generar emulsiones y que al final conllevan una pérdida de rentabilidad importante. Y muchas veces con frutos más pequeños pero altos índices de humedad conviene usar cribas más grandes que en contra de lo que solemos pensar. Pero bueno, ese ajuste es importante. Nosotros disponemos de una tecnología de martillo, disponemos de una tecnología que patentamos ya hace muchísimos años, más de 20 años, que es el molino de discos, que es un molino que más que hacer un amasado contra una criba, lo que hace es un corte. Y es un molino muy proclive a la producción de calidad porque no calienta, ¿no? La gran diferencia con respecto al molino de martillo, el molino de martillo tiene un incremento térmico a su paso de entre 4 y 7 grados y una oxigenación muy alta porque es un molino que gira a mucha velocidad, 3.000 revoluciones por minuto. No conviene que gira menos porque sí que muchas veces se gusta poner variadores de frecuencia en los molinos de martillo para ajustar la velocidad. Pero nosotros sí tenemos muy claro que una menor velocidad de giro del molino de martillo recae muy negativamente en un rendimiento. Es decir, tenemos muchas pérdidas de rendimiento final, de extracción en el decánter, cuando molemos con un molino de martillo a menos velocidad. En cambio, con un molino que consiga hacer un corte de la aceituna mucho más efectivo, como puede ser un molino de discos, y es lo que conseguimos aquí,
calienta mucho menos porque giramos a mucha menos velocidad. O sea, conseguimos hacer una molienda tan fina o más que la que se hace en un molino de martillos, pero a menos velocidad, y eso no, a 1500 revoluciones por minuto, y eso nos da un plus de calidad, puesto que no calentamos las masas, calienta a un par de grados a su paso por el molino. Inconveniente, pues es un molino con repuestos más costosos, no son molinos desarrollados para alta capacidad, es decir, solo son aptos para medianos y pequeños productores, puesto que son molinos que no van a producir más de 4.000, 4.500 kilos por hora. Entonces, para aquellas líneas de alta capacidad no son válidos. Pero bueno, es un molino muy extendido. Lo que hemos hecho en los últimos años es aunar lo mejor de ambas tecnologías en un nuevo molino que llamamos de doble corte, ¿no? Pues ponemos lo mejor de los dos mundos. Es un molino que hemos tardado años en desarrollar y que tiene un comportamiento muy bueno, porque la aceituna entra por el sinfín inyector y al principio se hace una premolienda en un molino de discos como el que he comentado, pequeño, de menor diámetro, y esa premolienda luego se termina de moler en un martillo. No es un martillo al uso convencional, porque como veis es un martillo, digamos, girado 45 grados, y entonces tiene un elemento de corte, y se sigue haciendo una molienda, bueno, contra una criba, que además es contrarrotativa, que es algo que funciona también muy bien, porque da un poco más de capacidad al molino y ayuda a que no caliente tanto. Entonces, un molino que aúna lo mejor de ambos, consigue una mayor producción, consigue no calentar las pastas tanto y consigue una mejora de calidad importante, ¿no? Reducción, gira más despacio, no gira 1500 revoluciones, pero gira 2200 revoluciones por minuto, con lo cual hay una oxigenación menor y menor riesgo de calentamiento puntual. Si vamos a la temperatura del procesado, aquí quiero hacer mención especial a un poco lo que se va buscando cada vez hay mucho más interés en la industria por adelantar la cosecha, ¿no? Y empezar cuando la climatología nos lo permite, y hay procesar aceites verdes. ¿No? Todo el mundo ahora quiere procesar aceites verdes. En Jaén no se había producido un aceite verde prácticamente en la vida, ahora todo el mundo quiere hacerlo. En Córdoba también, y por supuesto en el Alentejo portugués o en la zona de Extremadura ya está muy implantado. Todo el mundo quiere hacer aceites verdes, un aceite de calidad en un momento en el que el fruto es verdad que tiene un aporte importante en términos de calidad, en términos además polifenólicos también, y creo que es un avance en la industria también, pero también nos enfrentamos a dificultades añadidas. Es un fruto normalmente con unas condiciones de extractabilidad mucho peores y además en unas condiciones ambientales de temperatura ambiental mucho más altas. Aquí pongo un ejemplo, pues esto es el inicio. Al final, la temperatura de inicio de procesamiento, que es la temperatura a la que me llega la aceituna a mi almazara, se influye muy negativamente la temperatura ambiental, pero también la radiación solar. Si donde acumulo la tolva está al sol o está tapada, o hay una mínima ventilación, las fermentaciones que se producen, queramos o no queramos, cuando deposito la aceituna en una tolva, se van a producir, y el calentamiento en el molino, que es lo que hablo. Hay tecnologías que calientan menos y otras que calientan más, pero al final siempre voy a tener un calentamiento extra. La temperatura ambiental entre los meses de septiembre y noviembre, pues como vemos cada vez es más común la temperatura media, que cada día tengamos picos que están bastante por encima de los 25 grados. Esto se traduce en una temperatura indeseada, porque al final a partir de los 25 grados pues ya la actividad enzimática se acelera muchísimo, las fermentaciones se aceleran muchísimo y tengo mucha más pérdida de compuestos volátiles en el fruto, con lo cual lo que conviene o lo que queremos buscar siempre es moderar la temperatura por debajo intentar mantenerla entre 20 o 25 grados. ¿Cómo conseguimos esto? Pues al final nosotros lo que hacemos es implementar una tecnología muy sencilla, ya tenemos muy implantada, porque esto es una patente de Alfa Laval, llevamos implantándola desde el año 2012-2013, que es al final poner un intercambiador de calor tubular. Ese intercambiador de calor es un intercambiador de alta eficiencia, es un tubo en tubo, es un elemento muy sencillo que se pone en el tramo de tubo que va de molino a batidora. Como ya he dicho, el molino, si la aceituna ya entra caliente, el molino termina por calentarlo un poquito más. Entonces nosotros inmediatamente a la salida del molino hacemos un enfriamiento muy rápido, inyectando lógicamente en el tubo agua fría, que tiene que provenir de un enfriador industrial, y haciéndole, ¿ves? Este es un poco
de esto hemos hablado mucho y muchas veces, muchos ya lo conoceréis. Al final es un intercambiador de alta eficiencia, por donde la masa circula por el anillo intermedio y recirculamos agua por su núcleo interior y por una camisa exterior. Entonces la superficie de contacto térmico es doble, tanto interior como exterior, y además muy extensa porque abarca todo el diámetro del tubo. Con lo cual, bueno, es al final un intercambiador de calor de alta eficiencia para productos viscosos. Esto mismo se utiliza desde hace muchísimos años en la industria del vino para refrigerar los mostos. Bueno, pues lo que conseguimos es que si tenemos una temperatura de salida del molino de entre 30 y 35 grados, lo cual es muy común, pues conseguimos bajarla a un caudal incluso de hasta 8.000 kilos a 18 o 20 grados. Al conseguir enfriar esa temperatura a 18 o 20 grados, luego puedo garantizar que en el batido, al final del batido, aunque yo haga un batido de una hora y media, no voy a exceder esos 25 grados, que son los que no queremos pasar, ¿no? Esto es un poco el resumen del proceso. Bueno, pues yo tengo la preparación de la pasta, o la entrada de la pasta en la almazara a 25 o 30 grados, a la salida del molino seguro voy a tener 31, 35, y lo que consigo es estabilizar ese incremento térmico bajándolo a 20-22 grados, ¿no? Entonces, de forma muy eficiente, barata y muy sostenible, consigo controlar térmicamente mi proceso, ¿eh? Al final es de lo que se trata, de control. El mismo equipo nos puede servir para calentar. Ya sabéis que las batidoras son térmicamente poco eficientes. Entonces, bueno, perdemos mucho tiempo, el que tiene la almazara lo sabe, en alcanzar en invierno, cuando la aceituna me entra a 8 o 9 grados, en alcanzar esos 24, 25 o 30 grados, lo que se quiera, pues a lo mejor tardo 20, 25 minutos en alcanzar esa temperatura. Haciéndolo pasar por el tubo, como es muy eficiente térmicamente, pues yo ya consigo directamente a la salida del tubo tener la masa a la temperatura que yo lo quiero. Entonces puedo acortar el tiempo de batido en tanto en cuanto estoy acortando ese tiempo que tardaba antes en calentar la pasta, ¿vale? Ya solo tengo que hacer el batido con la función de homogenización, porque la temperatura ya la he alcanzado. Al final es control del proceso. O sea, quieras calentar o enfriar, quieras llevarlo... Al final se trata de que el productor, el operario de la fábrica, de forma automática pueda en un cuadro eléctrico decir que quiere su pasta a 24,5 grados y el sistema se regula automáticamente para que la tenga a 24,5. O sea, control, que al final son lo que yo creo que las empresas suministradoras de este tipo de equipamiento tenemos que ofrecer a nuestros clientes. Oiga, yo no me meto en cómo usted procesa o cómo no. Yo lo que le doy es la herramienta para que usted tenga el control sobre su proceso. Y ahí está la clave, nosotros lo entendemos así. Bueno, aquí es un poco la relación de hecho se han publicado multitud de artículos científicos que, bueno, que están abiertos y a disposición de todo el mundo. Sobre el tiempo para procesar. El tiempo para procesar también es muy importante. Como he dicho antes, juega en nuestra contra, ¿vale? Y donde más tiempo perdemos es en el batido, lógicamente, ¿vale? Y hay una creencia, para mí errónea, cada uno tendrá su opinión, en que los batidos largos ayudan mucho a mejorar el rendimiento, a pesar de que, bueno, todo el mundo sabe que empeora la calidad. Pero eso no es cierto. Y aquí me gusta mucho, muy rápidamente, poner este estudio que hizo el IRTA, que es muy interesante, en el que se ve, es un estudio que hicieron a lo largo de 10 años, analizando más de 2.000 muestras con variedad arbequina, que es una variedad, por lo general, de difícil extractabilidad, ¿no? O compleja. Y se ve cómo, por norma general, la humedad tiene una gran influencia en el agotamiento. A mayor humedad es en el fruto, peor agotamiento consigo, ¿no? El rendimiento graso, que esa es la variable que veis al fondo, pues o sea, el contenido graso en el orujo, extraído en el decánter, es mayor conforme sube la humedad. Esto yo creo que es algo que sabemos todos. Más humedad en la aceituna que me entra en la almazara, peores condiciones de extractabilidad tengo, más complicado es. Eso está claro. ¿Pero cómo afecta el tiempo de batido? Pues lo que nos damos cuenta es que en términos, o sea, en un rango de humedades de entre el 50 y el 65%, que es lo que normalmente nos encontramos, no es lo más común, pues vemos que a partir de los 60 minutos un batido más largo influye negativamente en el agotamiento. O sea, no conseguimos mejorar los agotamientos. En lo contra de lo inicialmente pensado, lo empeora. Y nosotros, vamos, yo que tengo ya una experiencia larga en
trabajando en las almazaras, me doy cuenta de eso realmente. Me doy cuenta que el batido es importante porque hay una labor de liberación de aceite por la actividad enzimática y de homogeneización y crear una fase oleosa que es necesaria, pero batidos excesivamente largos no ayudan. Todo lo contrario, el empeoramiento del rendimiento seguro que viene provocado por microemulsiones, difícil de identificar a simple vista, pero que se producen en el batido. Al final el batido es una paliza que le está dando a la pasta continuamente y que se generan microemulsiones. Y no es bueno, especialmente con humedades altas, que es lo que más nos encontramos. Bueno, tipo de batidoras. Tenemos las batidoras por maquilas, que son más fáciles de controlar, son de cara a aquellos pequeños productores, pues aportan un plus en el sentido de que puedes separar por lotes, por variedades, puedes tener un control térmico más efectivo, independiente una de otra, en fin, aportan valor. Lo que pasa es que, bueno, también son costosas, ocupan más superficie en la almazara y tienen más riesgo de atascos con hueso, en fin, son problemas de operación que también se dan en este tipo de batidoras, no se dan en las mayores. Nosotros desarrollamos batidoras circulares, que son muy conocidas. ¿Qué aporta la batidora circular frente a la convencional? Bueno, en la batidora convencional, que llamamos ENU, la camisa térmica la llevamos más o menos a la altura del eje. ¿Por qué se hace eso? Porque la zona de arriba, que señalo en rojo, generalmente queda muerta, son zonas muertas que llamamos, hay poco movimiento ahí. Si yo subiese la camisa térmica hasta arriba, esa parte que tiene poco movimiento la quemaría, estaría cociendo esa pasta. Entonces, por eso las camisas térmicas nunca se aconseja que se levanten más de la altura del eje. ¿Cómo solucionamos esto? Pues nosotros lo que hicimos es la batidora circular, donde agrandamos mucho la superficie térmica, o sea, conseguimos más eficiencia térmica, hasta un 20% más, un menor consumo energético en términos de energía térmica también. Y al fin, ¿por qué? Porque al final pues es evidente, ¿no? Ampliamos la superficie de contacto térmico, ampliamos la eficiencia térmica, ¿vale? Es verdad que y además son batidoras que permiten la inertización, porque están cerradas y tenemos la opción de inertizar. Es verdad que son batidoras más difícilmente accesibles, pues por eso nosotros ofrecemos nuestro sistema de limpieza automática, ¿no? Bueno, esto se puede implementar en esta batidora o en cualquier otra, que es un sistema también por un sistema de limpieza de Alfa Laval, que se llama Microset, que aquí este es un poco el diseño interior de la batidora, con los cabezales de limpieza automático, que al final es un elemento muy sencillo, es un cabezal rotativo de limpieza, pero muy efectivo, que proyecta agua 360 grados, es rotativo y, bueno, pues metes agua a presión y funciona muy bien de cara a la limpieza, no hace falta, en absoluto hace falta hacer una limpieza manual. Bueno, y es algo que mejora mucho la limpieza del equipo por dentro y ahorra tiempo. Grandes instalaciones o medias y grandes instalaciones, pues son las batidoras convencionales que todos conocemos, las batidoras que se ponen en vertical, que tienen son más eficientes desde el punto de vista energético, menos superficie de instalación, mayores costes de inversión, lógicamente, también porque son líneas más grandes. Y bueno, pues tienen sus pros y tienen sus contras. Lo que pasa es que este es el método convencional, ¿no?, de batido, que al final, como digo, en todos los casos es térmicamente poco eficiente. Nosotros, pues el batido lógicamente en continuo es necesario porque tenemos que liberar aceite y tenemos que homogeneizar esa pasta y conseguir la coalescencia, conseguir una fase oleosa continua que luego el decante sea capaz de extraer. Pero bueno, nosotros intentamos con pequeñas mejoras que no supongan un extra coste, pero que sí una ventaja competitiva al cliente, pues hemos aportado alguna tecnología. Una de ellas, bueno, nosotros fabricamos toda la batidora en acero inoxidable y bueno, sí que tenemos un diseño de cuna o de vaso un poco cerrado por arriba para evitar la generación de esa zona muerta de la que hablaba antes. Pero lo más importante y lo que hemos implementado en los últimos años es eliminar los rebosaderos. Estas batidoras trasvasan la masa de una batidora a otra por un rebosadero externo, que va situado por la parte de fuera, la batidora superior se llena y rebosa en la de abajo y la de abajo hace lo propio en la siguiente. Nosotros hemos eliminado esos rebosaderos, que además son un cúmulo de suciedad, difíciles de limpiar y de malos olores.
y descargamos directamente por el colector de descarga que todas las batidoras tienen. Lo que hacemos es poner en ese colector de descarga una válvula, una electroválvula, y hacemos descargas parciales. ¿Qué significa esto? Bueno, pues lo explico muy sencillo. Nosotros lo que hacemos es llenar la batidora a su tope, la bomba de alimentación al decánter empieza a demandar, con lo cual el primer vaso empieza a vaciarse, y lo que se hace es que cuando llega a un nivel de vaciado concreto, que yo he configurado en el cuadro, la batidora de arriba empieza a descargar hasta que la de abajo se llena. Como la de arriba se ha descargado un poco, hace lo mismo. Demanda de la superior, abre la electroválvula, la llena y da permiso al molino para llenar. ¿Qué consigo con esto? Consigo una homogeneización. Muchas veces las batidoras, cuando nosotros nos dimos cuenta, vamos, cuando trabajas con rebosadero, llena la batidora de arriba, empieza a rebosar en la de abajo, pero el molino sigue metiendo aceitunas. Entonces, esa gran parte de la pasta que el molino empieza a entrar en la batidora superior provoca un flujo preferente que nosotros llamamos, va directamente de la salida del molino a la batidora siguiente. Entonces, te está saltando un vaso de batido. Entonces, existe ese riesgo. De esta forma no tenemos ese riesgo, conseguimos una homogeneización completa. Y además de conseguir una homogeneización completa, conseguimos controlar el tiempo real de batido. O sea, yo estoy controlando a lo que estoy llenando la batidora. Por ejemplo, yo tengo 18.000 kilos de batido, 6.000 kilos por vaso, son 3 vasos, 18.000 kilos. Trabajo un caudal de 9.000 kilos. Yo tengo claro que estoy haciendo 2 horas de batido. Si yo tuviese rebosaderos, tengo que trabajar así, obligatoriamente, no me queda otra. Al yo tener este sistema tan simple, si quiero batir una sola hora de batido, es decir, un batido de 9.000 kilos, llenaría las 3 batidoras hasta la mitad, lo controlo desde el cuadro y consigo hacer una hora de batido, o media, o 40 minutos. Tú tienes el control, vuelvo a lo mismo. El operario de la planta tiene el control sobre su proceso. Puede de forma efectiva saber qué temperatura, qué tiempo tarda en procesar su aceituna, en preparar la pasta. Aquí entro un poco más en algo más innovador, algo que hemos desarrollado en los últimos años, que está teniendo mucho éxito en el mercado y que no sé si se me oye bien, porque me estoy dando cuenta que al agacharme el sonido es bueno, ¿no? O sea, se entiende. Que es un sistema que rompe un poco con lo anterior, con el batido convencional, y que consiste en un acondicionamiento de la pasta a la que sometemos a batido, no es a batido, a vacío. Perdón, y es el sistema Olive Oil Booster que llamamos. Como he dicho antes, si hacemos un repaso del proceso, tenemos la preparación, la molienda. Si queremos acondicionar térmicamente la pasta, podemos pasarla por el VLA y luego tenemos el batido. Nosotros sustituimos el batido por el Olive Oil Booster, que es un batido, digamos, no deja de ser una batidora, pero en este caso una batidora, un reactor, al que se somete a alto vacío la pasta. Y rompemos con lo previamente conocido. Nosotros sabemos que el batido es necesario para lograr un rendimiento en la extracción, ¿vale? Necesitamos fomentar esa actividad enzimática, necesitamos que las estructuras celulares que rodean las gotitas de aceite se rompan. La rotura la hace esa enzima, esa estructura vegetal está formada por proteínas que las enzimas se comen. Entonces necesitamos que haya una actividad enzimática para que el aceite libere. Y luego ese movimiento de la pasta continuo lo que hace es unir gotitas, consiguiendo una fase oleosa continua que el decánter sea capaz de extraer. Porque el decánter, si no consigues gotas mayores de 5 micras, no recuerdo exactamente el tamaño, no consigues separarla. Entonces tienes que procurar que en el batido lo hagas. Bien. Como contrapunto, no me quiero repetir, ya lo he dicho, genera un deterioro de la calidad del aceite debido a la oxidación que se produce dentro y bueno, esos efectos pues producen pérdida de compuestos y además se desarrollan compuestos volátiles negativos. Con el booster, ¿qué conseguimos? Pues consigo lo mismo que con el batido, o sea, conseguimos un aumento en el rendimiento de extracción, pero conservo al máximo la calidad del aceite finalmente extraído. ¿Por qué? Porque al trabajar en vacío, trabajo en condiciones de cero oxidación, ¿vale? Estoy en vacío, no tengo un proceso oxidativo claro y además extraigo aceite por un principio diferente, que es la diferencial de presión, ¿vale? Cuando yo trabajo, bueno, esto de aquí, por no pararme demasiado,
podéis ver la diferencia que existe. Esto son una micrografía de la pasta de aceituna a la salida del molino. Allí ya se ve una gran cantidad de aceite libre en pequeñas partículas. En la foto intermedia, digamos, son esas mismas gotas ya unidas en gotas más grandes, más cantidad de aceite y además en partículas más grandes. Y aquí se ve la pasta sometida al alto vacío, porque se ve una fase oleosa mucho más continua, partículas de aceite mucho más grandes, ¿vale? Eso es lo que conseguimos. ¿Cómo lo conseguimos? Pues al final lo conseguimos no lo conseguimos por esa acción enzimática continua, prolongada durante un tiempo, que es la que me hace que el aceite libere. El aceite libera por una rotura física de esa estructura vegetal que rodea el aceite, ¿no? Y eso se consigue por el principio físico de diferencial de presión. Al entrar a una presión muy baja, cercana al cero absoluto, nosotros ese diferencial de presión hacemos que de forma física la célula colapse y consigamos una transferencia mayor intercelular del aceite mayor, ¿no? Es un sistema tecnológicamente con cierta complejidad, ya que necesita de distinto equipamiento, un buffer alimentador, luego el propio reactor, que no deja, que es también, igual que una batidora, tiene unas palas, porque el efecto de homogenización es necesario, una bomba de vacío, un condensador. Se necesita un condensador porque, claro, al trabajar en condiciones, en presiones de vacío cercanas al cero absoluto, la temperatura de evaporación del agua disminuye drásticamente. Con la presión atmosférica, todos sabemos que el agua evapora a 100 grados, ¿no? Pero cuando yo estoy trabajando a presiones de 30, 40, 50 milibares, el agua evapora a 25 o 30 grados, ¿vale? Esa evaporación también ayuda a que, ya sabemos que cuando el agua evapora, las moléculas que componen el agua se agitan, se mueven más rápidamente y evaporan. Esa agitación, ese movimiento, esa aceleración del movimiento molecular ayuda también a que esa liberación de aceite se produzca, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros trabajamos buscando un punto en el que se consiga una evaporación mínima, porque claro, si evaporásemos también correríamos el riesgo de cierta desodorización de aceite. Nos podríamos llevar compuestos volátiles malos, pero también positivos. Entonces nosotros trabajamos en un punto de evaporación mínimo. El sistema está regulado automáticamente para que controle la variable de temperatura y presión de forma que consigamos evaporar lo mínimo posible. Aquí podéis ver un ejemplo de cómo se ve dentro del reactor el efecto que produce ese vacío en la pasta. Pues se ve como un burbujeo, se ve como una... La verdad, lo cierto es que la pasta en el interior pierde su aspecto esponjoso y da la sensación de que es una pasta mucho más líquida, que no lo es de ninguna manera, pero pierde el aspecto esponjoso y es por el efecto que tiene el vacío en el interior. Aquí se ve otra, pues se ve. Lo que se produce es una liberación de aceite muy rápida. Lo que conseguíamos antes en 1 hora y media de batido, ahora lo hacemos en 20 minutos o 30 dentro del reactor, ¿vale? Pero sí es necesario batir y remover, porque al final la coalescencia hay que buscarla y eso solo la conseguimos con el efecto homogeneizador de una pala, ¿vale? Mira, aquí podéis ver un ejemplo. Esto es trabajando, no trabajamos así, pero esto es un ejemplo trabajando a presión muy baja y una temperatura de 35 grados. Pues se ve como si... No, de 30 grados. A una temperatura de 30 grados, que no es tampoco algo inusual, pues se ve como hierve. O sea, como parece que da la sensación de que está hirviendo, ¿no? Bueno, es algo, la verdad, que bastante asombroso. Bueno, pues hemos publicado multitud de artículos. Estos son algunos publicados por la Universidad de Perugia, con la que tenemos un convenio, también con CETAES en Extremadura y bueno, y otros tantos. Al final lo que conseguimos, en definitiva, por hacer un resumen, es mejorar el rendimiento de la extracción, especialmente en aquellas aceitunas en las que las condiciones de extractabilidad son complicadas. Esas variedades como la arbequina es súper intensivo, hemos visto unas mejoras importantes. Y conseguir ese plus de rentabilidad que no te da el batido convencional. Y luego, por supuesto, también conseguimos una transferencia de polifenoles mucho mayor, conseguimos una concentración fenólica en el aceite significativamente mayor a la que conseguimos con el método tradicional, con lo cual tiene un aporte nutritivo en el aceite final extraído muy positivo, y además conseguimos procesar
o conseguir todo el proceso en una temperatura por debajo de 25 grados, a baja temperatura y en condiciones de cero oxidación. Y eso nos da una conservación de compuestos volátiles positivos mucho mayor. Al final el aroma de aceite extraído en este sistema es mucho mejor que el de un sistema convencional. Hemos hecho muchos estudios comparando en línea, en paralelo, trabajando en paralelo y analizando tanto rendimiento como propiedades nutritivas y organolépticas del aceite, ¿vale? Bueno, voy ya muy rápido para no alargarme y no me quería dejar la parte de los decantes. Al final somos fabricantes de decanters, ¿no? Y nosotros tenemos nuestra tecnología, una tecnología muy desarrollada a lo largo de los años, muy avanzada, donde bueno, tenemos una muy amplia gama de decantes, tanto en 2 fases como 3 fases, y bueno, lo que hay distintos elementos de nuestra ingeniería, de nuestro diseño, significativamente diferentes a otras tecnologías, otros fabricantes. Aquí yo, por destacar algunos, pues es muy importante el canal de aceite, de recuperación de aceite. Nosotros no utilizamos un canal recto, sino que al final es una espira o contraespira que circula en dirección, o sea, por donde solo, como se puede ver aquí, por donde solo circula aceite, no entra, es uno de los motivos por el que nuestros decantes extraen aceites muy limpios, por este canal de aceite que nos permite separar muy bien el retorno del aceite de la ida del producto que entra dentro del decante. No existe esa mezcla de fluidos, entonces no existe riesgo de aceites despulpados, ¿no? O tener un mosto oleoso muy sucio al final. Los decantes de Alfa Laval clarifican muy bien el producto de salida gracias a esta tecnología. Y luego, por otro lado, pues el Baffle activo, que también es una patente de Alfa Laval, que es un elemento que da mucha estabilidad al decanter. Lo que, en definitiva, ese elemento, o sea, Baffle Disc, existen básicamente 3 tipos. Este de abajo y el siguiente quizás son los más comunes. Nosotros, Alfa Laval, ha tenido los dos a lo largo de su historia. Y luego está el Baffle Disc activo, que no deja de hacer la misma función que este, que es el de retener la fase de aceite, que va pegada al eje del aceite. Sí. Sé que lo tengo, pero no lo veo. Vale. Estos dos. Entonces, este Baffle Disc, esta parte es una parte muy importante en el decanter, porque lo que hace es que el aceite que sigue su camino con el orujo hacia la salida del orujo no salga por la salida del orujo, porque si no se nos escaparía. Lo que hace es frenarlo, hacer de barrera, hacer de presa, y que ese aceite, por contrapresión hidráulica, vuelva circulando hacia atrás, hacia su salida natural, que es la del canal que antes hablaba, ¿vale? Si no tuviese esta presa, el aceite se me iría con el orujo, ¿vale? Cada fabricante tiene su tecnología. Nosotros tenemos esta, que al ser una espira, en cierto modo, que no deja de ser otro álave cruzado, ayuda a la evacuación del orujo y genera una interfase continua, independientemente de la variedad, o sea, que esté trabajando con una variedad con cierta humedad, que va a tener una interfase en una posición, u otra con la que empieza a trabajar al día siguiente con una humedad diferente, consigue una estabilidad en esa interfase, independientemente del tipo de fruto, de la humedad que contenga o del caudal de producción al que yo esté trabajando, ¿vale? Son máquinas a las que puedes trabajar, por ejemplo, bueno, a un rango de un 30% de su capacidad o al 90%, y puedo subir al 90% y la máquina no se va a desestabilizar, ¿vale? Voy a conseguir mantener esa interfase, voy a conseguir extraer las mismas condiciones. Bueno, aquí lo veis de forma ampliada, pero bueno, al final es lo que venía comentando. Bueno, las cajas reductoras de Alfa Laval no trabaja con terceros fabricantes, son la tecnología propia de Alfa Laval, son cajas reductoras muy resistentes, muy sobredimensionadas al esfuerzo que realmente las máquinas necesitan, y son fiabilidad mecánica 100%, nos permite, al ser reductoras directas, que fuimos también los primeros en desarrollarla, nos permite tener un ahorro energético en la tracción de la máquina muy importante, y además el control de la velocidad diferencial, que es muy importante. Nuestras máquinas todas se suministran con 2 motores conectados a variadores de frecuencia, y la velocidad diferencial de la máquina se controla de forma automática. Bueno, elementos. Pues nosotros fabricamos los sinfines en acero 316 y los bols en acero dúplex. Nadie, vamos, hasta donde yo sé, nadie fabrica con esos aceros.
Son aceros de una durabilidad superior, lógicamente, y luego las espiras las recubrimos de carburo de tungsteno. En definitiva, al final, nosotros dotamos a los elementos de desgaste, fundamentalmente de la máquina Shell Sin Fin, de una extra protección que al final minimice los gastos en mantenimientos, ¿no?, correctivos. Bueno, esta es nuestra gama de decanters, también de 3 fases. Tenemos una amplia gama de decanters con tecnología exclusiva para 3 fases. O sea, no son decanters de 2 fases aplicados a 3 ni de 3 aplicados a 2. Cada una tiene su tecnología. Y bueno, ya muy rápidamente entrar en las separadoras verticales. Nosotros fuimos los inventores de la separadora vertical y bueno, a día de hoy pues seguimos teniendo una tecnología muy fiable y muy eficiente en términos de limpieza del aceite. Tenemos un diseño interior especial que nos permite conseguir un grado de clarificación de los aceites muy bueno. Conseguimos atrapar muchos sólidos, que es lo que interesa. Nosotros entramos con un aceite con cierta cantidad de agua y sólido y lo importante es que tenga una máquina que te consiga atrapar esos sólidos y eliminarlos del aceite. Y para eso nuestras máquinas son especialmente eficientes. En aceite de oliva tenemos 3 modelos fundamentales, son el modelo 507, 510 y 413 para 1000, 2000 y 4000 litros. Y luego, bueno, pues otros elementos de valor, pues ya son cabezales de limpieza, donde también implementamos tecnologías especiales. No me puedo parar aquí a hablar de todo, pero bueno, siempre pues cuadros eléctricos ya que se controlan desde una pantalla táctil, un display común. Elementos de limpieza, como ya he dicho, cabezales rotativos, tamices rotativos, en fin, bueno, distintos elementos que también gustan a los productores que cuentan con nuestros equipos. En definitiva, para terminar, como he dicho, lo importante o lo que nosotros defendemos es que nuestros clientes o los operarios que trabajan con nuestras máquinas tengan su control sobre el proceso. Cada uno operará como considere oportuno, pero lo importante es que sean capaces de tener la herramienta. Y esa herramienta es lo que va a aportar valor a su proceso. Porque cada uno en cada zona, según su variedad, su humedad, su climatología, trabajará de una u otra forma. Pero lo importante es que nosotros seamos capaces de hacer que su proceso sea rentable, proporcionándole la herramienta que de forma eficiente le haga conseguir extraer el mejor aceite en las mejores condiciones de extractabilidad, ¿no? Y por eso es por lo que desarrollamos tecnología. Bueno, con esto termino ya, espero que haya resultado interesante. No vamos muy bien de tiempo, si hubiese alguna pregunta, pues ahora es el momento, o si no, luego a la salida. ¿Vale? Muchas gracias. No sé, ¿querías decir algo? El tema del sistema de limpieza del intercambiador de temperaturas, ¿cómo? Ahí es la única limpieza posible es mediante unas uniones roscadas que ponemos para meter tanto en un extremo como en otro, para recircular agua por el tubo por donde circula la pasta. A final de campaña, el tubo sale, es desmontable, o sea, si es la pregunta. Se puede sacar longitudinalmente y se saca el tubo intermedio de los otros dos y se limpia ya a mano. Para la limpieza diaria es simplemente uniones roscadas donde metes manguera de agua caliente y limpias.